Ahora sí. Muy bien, tengan ustedes muy buenos días, queridos alumnos de primer año de secundaria, ¿no? Ya prácticamente están sintiendo en su formación personal, pasando esta etapa de la pubertad, están todavía ahí, más adelante abrazarán la etapa de la adolescencia, por lo tanto es importante que ustedes vayan adquiriendo algunos conocimientos. El conocimiento de la historia es muy importante. No podemos empezar nuestra clase de Historia Universal sin antes conocer un poquito acerca de qué es la historia, cuál es su concepto, su definición, porque algunos dicen que hasta la actualidad es un gran debate hablar de un concepto, una definición. Hoy en día, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con el debate. La historia puede ser aquella narración de los hechos del pasado, no necesariamente. ¿Es una ciencia, profesor? Muchos dicen que sí, pero ¿por qué es una ciencia? ¿Por qué se le da el grado de ciencia? Es lo que vamos a conocer. ¿Y quién es el encargado de la reconstrucción de lo que hoy en día conocemos? Y el viaje que nos vamos a enrumbar de aquí en adelante. Queridos estudiantes, tengan cuidado en bloquear y desbloquear su audio, ¿sí? Para no poder tener que activar algunas acciones, ¿sí? Cuando tienen alguna pregunta, levantan la mano o dicen profesor activando su audio. ¿Está bien? Bien, empezamos con este primer tema. Ya usted está tomando nota. Vamos a hablar acerca de la historia. La primera pregunta que nos vamos a hacer referente a la historia es, ¿qué será para nosotros o qué hemos ido entendiendo con el paso de los años? Desde primer grado de primaria hasta sexto grado de primaria. Ya en la secundaria, nuestro pensamiento, nuestra forma de elaborar conceptos ya se vuelve un poquito más asertiva, ¿no? Es asertiva en el solo hecho de aprender a decir las cosas, ¿no? Yo les tengo que decir que nosotros hacemos historia siempre. Usted está haciendo historia. Cuando todo esto pase, más adelante, ¿no? Dios mediante, sé que Dios, y tengo mucha fe en que Dios va a marcar un precedente en todo esto y va a marcar un punto final a esta situación. Y nos volveremos a encontrar, ¿no? En aula y recordaremos su historia, la historia. Por eso que la historia, muchos dicen que la historia abarca, como se dice, esa narración desde los primeros orígenes del hombre hasta la actualidad. Pero si vemos este esquema que ustedes están apreciando acá, vemos algunas pinturas, algunas imágenes, pues son imágenes, perdón, las imágenes de estas pinturas rupestres, imágenes de diferentes ocasiones o diferentes tiempos, como la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, la Edad Actual, y en el último, al final, no me dejará mentir nuestra amiga que está apreciando, nuestro amigo Gerardo Chávez, nos dirá, profesor, ¿por qué está vacía? ¿Cierto, Gerardo? Está vacío, ¿verdad? Sí, profesor. No recuadro, ¿no? ¿Por qué estará vacío, profesor? Ahí falta la imagen de ustedes, queridos estudiantes, porque ustedes están haciendo historia. Falta nuestra imagen, la imagen de nuestro colegio, la imagen de cada uno de los padres de familia. Estamos haciendo historia. Y más adelante recordaremos estos hechos. Quiero que ustedes le den ese grado, ese valor a lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Estudiar a distancia. El año pasado estudiaron, este año continuamos. No ha sido fácil ni será fácil, pero vamos a continuar aprendiendo, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Sabiendo de que nosotros hacemos siempre historia, quiero compartirles un conocimiento que por años no fuimos aprendiendo, ¿no? Nosotros podemos tener, y más adelante les voy a dejar una actividad para que ustedes interactúen con quien esté en casa, ¿no? Si está el hermano, si está la prima, si está la tía, con quien esté en casa, ¿no? Y si no hay nadie, también se entiende, papá, mamá tiene que salir a trabajar, es importante. Hoy en día ya no se queda uno, son pocos los hogares, pero igual se comprende. Si está con el hermano, al hermano le pregunta. Pero más adelante vamos a dejar esa ligera extensión. Quiero dar un ejemplo, quiero dar una pequeña definición propio de un estudiante más o menos de primer año de secundaria. Yo sé que usted pues investiga muchísimo, busca información. Una información
que quiero despertar el interés del por qué estudiar historia, ¿no? Dice, la historia es todo aquel estudio que intenta demostrar cómo ha sido la vida de los seres humanos en la Tierra. Ah, muy bien, es una definición, un concepto que nosotros podemos aceptar, ¿no? En base a que a cada uno de nosotros, siempre hay un momento que nos interesa saber y conocer nuestro pasado. Y nos da un ejemplo todavía de la siguiente imagen. Dice, porque creemos que es la única manera de entender el presente. Ah, muy bien. Punto importante, entender el presente. Ah, muy bien, profesor. Es como si te enamoraras de alguien del que no sabes absolutamente nada y se negara a darte sus datos del pasado. Qué importante, más adelante ustedes pues van a conocer esa valiosa palabra de enamorarse, ¿no? Que si bien es cierto, por ahora todavía no, porque estamos estudiando, se están preparando, se están forjando, pero por ahí quizás han escuchado en casa, en familia, o por último, hemos visto de repente por ahí en una novela, cómo no, o en algún comercial, hemos oído hablar de esta palabra. Usted también será más adelante, como le digo, pero se aplica a la historia de manera constante. ¿Por qué? Aunque usted no lo crea, en diferentes acciones de nuestra vida aplicamos historia y tenemos que aplicarla, ¿no? Porque tenemos que amar nuestro pasado para conocer, entender nuestro presente. Y después de esto va a surgir un término importantísimo, muy aparte de decir, pues, la historia es una disciplina en las ciencias sociales y más adelante le vamos a dar el grado de ciencia social, muy a pesar de ello saber, pues, de dónde proviene el término historia, un término acuñado griego, itiopía, que significa historia, que su significado es investigación, información. Tenemos que entender, ya usted está tomando nota tanto del concepto como el aporte que se está dando acerca de dónde proviene el origen del nombre, la etimología, como lo llaman algunos, ¿no? Entender por qué y para qué estudiamos historia. ¿Verdad que sí? Estudiamos historia para conocer el pasado, entender nuestro presente y proyectarnos al futuro. Para eso estudiamos historia. Y esta pequeña frase es importante que por años se ha ido manteniendo, se ha ido enseñando, yo la quiero compartir, de repente quizás ustedes ya lo habían escuchado, muy bien, lo estamos recordando, profesor, y es necesario que la apliquemos, para no, de verdad que sí, para no volver a cometer los mismos errores del pasado, comprender nuestro presente, estudiar nuestro pasado y buscar una proyección al futuro tiene que ser nuestro proyecto, tiene que ser su proyecto. Usted tiene que abrazar eso y aplicar siempre la historia. Volvemos a repetir, la historia es una disciplina de las ciencias sociales, por lo tanto es una ciencia social que estudia y relata los acontecimientos del pasado de la humanidad. Está acuñado su término por los griegos, ¿no? Etiopía, que significa historia, y su significado de investigación e información. Informaciones como esta las vamos a poder encontrar también si buscamos en internet o buscamos una fuente bibliográfica, un libro, que es necesario tener y saber y conocer. Sabiendo esto, vayamos a ver quién es el encargado de reconstruir la historia. ¿Hay una persona encargada de reconstruir la historia? Sí, el historiador. Pero antes de hablar y reconocer el valor del historiador y de cada una de las ciencias auxiliares que intervienen en la reconstrucción de la historia, es entender, profesor, por qué hasta la fecha ha sido un gran debate y por qué a algunos siempre les cuesta aceptar de que la historia es una ciencia. Para que la historia sea una ciencia es necesario que tenga ciertas categorías. La historia como tal, teniendo el grado como ciencia, busca el descubrimiento de la verdad. Aplica un método científico, critica, analiza, investiga y sobre todo no es que la historia solita resuelva o solita reconstruye la historia, sino también se apoya en otras ciencias. ¿Me dejó entender? Y más adelante vamos a entender por qué la ciencia se apoya en otras ciencias y que es necesario que la historia realice. Muy bien, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Vamos a admitir acá. ¿Alguna pregunta? Andrea Campos, hija, cuéntame. Queda claro que tenemos que aplicar siempre historia, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que aplicar historia?
para conocer el pasado, entender el presente y proyectarnos al futuro, ¿cierto? Y le estamos dando al concepto de historia, le estamos dando el agregado de por qué es una ciencia social. ¿Está bien? ¿Estás tomando nota, cierto, Andrea Campos? ¿Sí? Muy bien. Sabiendo esto, vamos a continuar, queridos estudiantes. Pasamos a la siguiente. El historiador y la historia, para ser reconstruida, necesita de ciertas fuentes. Pregunta del examen, ¿ah? ¿No? ¿Cuál es la materia prima para el historiador para reconstruir la historia? La materia prima van a ser las fuentes de la historia. Y en las fuentes de la historia vamos a encontrar diferentes. Claro que cada una va a tener un orden y está clasificada como tal. Fuentes directas, indirectas, fuentes materiales, fuentes monumentales. Estas fuentes van a servir pues al historiador para reconstruir. Por lo tanto, es la materia prima para el historiador. Cuando yo les pregunte en el examen, ustedes tienen que responder pues lo que se está explicando el día de hoy, ¿no? Que es la materia prima para el historiador, las fuentes de la historia. Y las fuentes de la historia son todos aquellos restos, huellas, señales que se han ido dejando nuestros antepasados. Y esto va a servir para reconstruir la historia de estos pueblos o de lo que se investigue en este caso, que vamos a ir encontrando. Dentro de las fuentes, para darle un orden, ¿no? Usted y el profesor ya lo hemos estado viendo y analizando hasta este punto, lo que usted nos está explicando también en la clase de historia. No se preocupe. Recuerde usted que al empezar le comenté de que el tema va a ser casi similar, pero de ahí cada uno va a agarrar un viaje por donde tiene que ir. Pero es necesario que usted tenga ese conocimiento. La historia tiene sus fuentes, tanto materiales como fuentes orales, tradicionales. Cada una tiene sus propios elementos. Dentro del marco de las fuentes materiales vamos a encontrar todos los restos fabricados y hechos por nuestros antepasados. Dentro de ellos van a estar restos arquitectónicos, cerámicas, ¿no? Como también la alfarería, cerámica o alfarería, tejidos y etcétera. De los cuales va a haber algunos que se pueden transportar y otros que no se van a poder transportar, que van a quedar netamente en el campo estudiado, en este caso. Y también van a haber otros tipos de fuentes, aquello que se ha ido dejando de generación en generación, como son las fuentes orales y tradicionales, como mitos, relatos, leyendas, los cuales pues se han ido pues quedando con el paso de los años de generación en generación. Va a haber otro tipo de fuentes, las fuentes escritas o documentales. Las fuentes escritas van a ser todos aquellos escritos de primera mano, y ahí interviene lo que más adelante vamos a continuar explicando, de aquellas fuentes directas e indirectas, ¿no? Y vamos a ir clasificando esto. Importante porque es necesario tener las fuentes de primera mano. Por ejemplo, la crónica que escribieron los españoles es una fuente directa, ¿no? Ahora, va a haber otras fuentes directas también, los libros, los manuscritos, ¿no? Va a haber otros estudios e investigaciones que en la actualidad, quizás ustedes más adelante les guste, les apasione, ¿no? Y investiguen acerca de algo, pero también consultan la fuente indirecta, ¿no? Su producto pasa a ser una fuente indirecta. Muy bien, está dado, pero es parte de. Entonces, profesor, ¿son las únicas fuentes que hay? No. También va a haber otro tipo de fuentes. Fuentes audiovisuales, ¿no? Y también fuentes electrónicas. Hoy día fuentes electrónicas que le permiten al historiador poder consultar. Hasta este punto vamos a darle una ligera pausa para volver a hacer un sondeo de preguntas. Mateo Ruiz. Hola, Mateito, buenos días, hijo. Cuéntanos. Hemos plasmado 3 fuentes que vemos en la imagen y hemos agregado 2 más. Mateito, cuéntame, ¿cuáles son las otras 2 más que hemos agregado que también están, pero no están plasmadas? Fuentes, a ver, te ayudo con una. Fuentes audiovisuales, ¿cierto? Audiovisuales. Audios, grabaciones, visuales, videos, ¿cierto? Y la otra que habíamos dicho, fuentes. Fuentes. ¿Quién apuntó? Fuentes.
electrónicas, ¿cierto? Las consultas que nosotros hacemos a diario en Internet. Queridos alumnos, les vuelvo a recomendar, es necesario que ustedes vayan anotando, ¿cierto? Este primer bloque, ya tenemos experiencia. Vamos a ir haciendo pausas poco a poco para ver cómo van a anotar. Profe, ¿cuál era la última que dijo? ¿La última fuente? Visuales y electrónicas, hija. Ah, ya, ok, ya pasé. Y listo. Necesito que anoten, ¿cierto, Tábara? Ajá, muy bien. Vamos a preguntar por acá. A ver. Fabricio Veranco. Fabricio Veranco. Profe. Ah, muy bien. Fabricio, ¿qué tal, hijo? Hijo, ¿anotaste, cierto? Aparte de las 3, mencionamos 2 más. A ver, recuérdanos, hijito, que es necesario. Fabricio Veranco. Muy bien. Queridos estudiantes, queridos alumnos, yo necesito que ustedes hagan sus anotaciones. Eri, ¿estás presente, hijo? Sí, profe. Ah, muy bien. Eri, compártenos. ¿Anotaste también las 2 fuentes? ¿Nos puedes leer lo que has anotado, hijo? Fuentes electrónicas. Ya, y falta una, y audiovisuales, ¿cierto? Y las fuentes audiovisuales. Exacto. Muy bien, Eri. Chicos, yo necesito que ustedes hagan sus anotaciones. ¿Me dejó entender? Ya les expliqué. Vamos despacio, ¿ya? Así. Título, subtítulo y puntos importantes, ¿no? Hemos aportado dentro del primer bloque que acabamos de hacer, ¿no? El concepto de historia. ¿Para qué estudiamos historia? Usted anotó esa pequeña oración, ¿no? Estudiamos historia para conocer el pasado, entender el presente y proyectarnos al futuro, ¿cierto? Hemos hablado también y hemos dado una pregunta del examen, pregunta base, pregunta de cajón, en el sentido de que la materia prima para el historiador es las fuentes de la historia, también hemos dicho. También hemos dado un alcance acerca de que por qué es una ciencia. La historia es una ciencia social, ¿cierto? Es una ciencia social porque utiliza método, porque investiga, ¿no? Porque tiene ciertas categorías que le dan ese grado de relevancia. Y al último hemos hablado de las fuentes y de las clases de fuentes de la historia que van a ver. 3, siempre hemos visto, hemos escuchado, nos han compartido nuestros profesores en la primaria y en la secundaria también. Y hemos puesto en claro de que si bien es cierto, el contenido de repente es similar a la parte de historia del Perú, pero a partir de ahora vamos a agarrar un viaje diferente, porque yo necesito que ustedes conozcan. Pero para que la clase resulte, yo necesito que ustedes vayan anotando. O mientras que se va explicando, se va anotando, se va tomando los puntos resaltantes. ¿Está bien? ¿Sí? Poco a poco nos vamos a ir acostumbrando, despacio, poquito a poquito. ¿Sí? Esto es importante, queridos alumnos, porque llegado el momento del examen, usted tiene su clase anotada para que usted repase. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos teniendo eso, mucho cuidado ahí en el repaso de la misma. Teniendo esta recomendación, vamos a quedarnos esos 2 minutos para explicar la actividad que vamos a hacer y que vamos a regresar al regreso. ¿Sí? ¿Hacen la actividad? ¿Sí? Bien, en casa, con quien estemos, queridos alumnos, mientras que refrigeramos, vamos a pausar acá lo que estamos, dejar de compartir y hacemos